muy actual y que seguramente le incumbe, porque de repente usted está en esa lista que está interesada en el tema de el diferimiento, el supuesto diferimiento del pago de cuotas por vencer de tarjetas de crédito y otros tipos de créditos por 90 días con la banca privada. Bueno, pues aquí le decimos la plena, usted ya sabe, no le regalamos nada a nadie. Lo único que hacemos es cumplir con seriedad con nuestro compromiso de guiarle. Y bajo esa premisa, abogado, muy buenos días. Quiero pedirle que me dé su verdadera percepción sobre el asunto. ¿Qué tal, Luis Antonio? Muy buenos días, gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para todos quienes a esta hora nos escuchan en 102.1 FM y quienes se conectan también a través de YouTube a esta conversación. Primero creo que es importante analizar el contexto en el que estamos, ¿no? Escuchaba ahora temprano a las personas diciendo en varios medios de comunicación que estamos viviendo una especie de pandemia de cortes eléctricos. Y realmente, mira, si nos ponemos a comparar lo que pasó en la pandemia del año 2020 con lo que está pasando ahora, claro, evidentemente el tema del costo de vida fue mayor y sin duda alguna eso es algo que no se puede comparar. Sin embargo, el costo para la economía, yo creo que en lo que respecta al impacto que está teniendo esta situación de los cortes eléctricos es sumamente grave. Tan grave es que en la pandemia usted podía irse a su casa y desde su casa hacer teletrabajo y usted tenía todas las herramientas para poder seguir produciendo de alguna manera. Lamentablemente hoy usted regresa a su casa, no tiene electricidad, no tiene internet, no puede trabajar y esto obviamente se traduce en inconvenientes en su economía personal y familiar. Pero viendo más allá, son muchas las personas que hoy se están viendo afectadas por lo que está pasando y es que más allá de las razones por las que hoy estamos viviendo esta situación, una de ellas la sequía y la falta de lluvia en los lugares donde están las hidroeléctricas, también es verdad que todo esto se traduce en que muchos negocios tienen que cerrar antes de hora o tienen que abrir más tarde, que otras personas están quedándose en el desempleo. Hay algunas otras personas que hoy ya tenían una situación preocupante en su economía y que se ve agravada por este tipo de factores. Por ahí también hay personas que han tenido que hacer una inversión extraordinaria para poder comprar alguna planta eléctrica o algún mecanismo para poder de alguna manera sobrevivir en estas circunstancias. Entonces, son muchas las personas que se están viendo afectadas, no solamente hoy, sino que se van a ver afectadas a futuro. Y obvio, todo esto tiene una clara incidencia en la capacidad de pago que tenemos las personas. Es decir, nos vemos en dificultad para cumplir, aun cuando tenemos toda la voluntad de querer cumplir con nuestras deudas, no lo podemos hacer porque no tenemos el dinero, no existe liquidez, no tenemos la posibilidad de hacerlo, ya sea porque no tenemos trabajo, ya sea porque nuestro negocio ha reducido sus ingresos, entre otras razones. Pero en cualquier forma hay que pagar, abogado. Bueno, a ver, y justo hacia eso voy. Hace una semana y media aproximadamente, desde Defensa de Deudores empezamos a generar varias propuestas y una de ellas ha sido acogida. Es decir, nosotros habíamos propuesto que al menos durante 90 días nos puedan dar chance de alivio financiero real para poder pagar nuestras cuotas de los créditos. Y en ese sentido hemos justamente iniciado la semana con una noticia por parte de Asobanca, que es el gremio que agrupa a los bancos privados del Ecuador, para que las personas que tienen que pagar ahora mismo sus cuotas y no lo puedan hacer, se les va a brindar hasta 90 días de plazo para que puedan hacerlo y así tener un alivio real. En ese sentido, entonces, para mejor comprensión de nuestros oyentes, quisiera repetir lo que he mencionado. Asobanca, que es la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, acaba de resolver de forma voluntaria que aquellas personas que tienen créditos en crédito vehicular, crédito de consumo, microcrédito y tarjetas de crédito puedan diferir hasta en 90 días las cuotas que no van a poder pagar. Y esto obviamente les va a permitir tener un alivio financiero real, un alivio a sus bolsillos. Ahora, también es importante aclarar varias cosas. Primero, esta no es una medida que ha sido dispuesta desde el Estado, sino que es una medida que ha tomado Asobanca por propia iniciativa de forma voluntaria. Por otro lado, esta disposición solo rige para los bancos privados y no para las cooperativas, no para la banca pública. Asobanca solamente agremia a los bancos privados del Ecuador. Y finalmente, y no menos importante,
que este mecanismo le va a permitir a usted que si no paga a tiempo sus cuotas, no le va a generar interés por mora. ¿Por qué? Porque le dan hasta 90 días para poder pagar su cuota que está pendiente. Abogado, pero ¿cuál es la diferencia entre ser un banco privado y formar parte de la red de banca? Que al fin y al cabo dan el mismo servicio que el banco privado, ¿o no? A ver, no comprendí la pregunta, perdón. Ya, usted señala que son bancos privados. Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, recordemos que en el Ecuador existe banca pública y banca privada. La banca pública es aquella que el Estado es su principal accionista, CFN, Banecuador, etcétera. Y bancos privados son aquellos que son de capital privado. No voy a nombrar marcas porque esas son de carácter comercial, pero el banco Fucsia, el banco Turquesa, los bancos que vemos todos los días. Entonces, la diferencia está en que los bancos públicos, los del Estado, no han tomado ninguna resolución al respecto porque por ser públicos tienen otra forma de manejo. En cambio, la banca privada tiene mucha más libertad y en ese sentido el gremio que reúne a todos los bancos privados se han reunido y han tomado la decisión de brindar este alivio, que no es otra cosa que acoger una propuesta que nosotros habíamos hecho en ese sentido de darle un alivio por lo menos por 90 días a la gente, porque además recordemos que viene Black Friday, viene Navidad. Claro. Y que mucha gente dirá, abogado, ¿cómo es que usted está preocupado por su regalo de Navidad? No se trata de eso. Lo que pasa es que los comercios concentran el mayor porcentaje de sus ventas de todo el año justamente en el mes de diciembre. Fecha, entonces, qué importante es poder justamente brindarle una solución a la gente para que tenga liquidez y dinero en el bolsillo para poder utilizar en otras cosas. Pero como yo lo decía el día de ayer en un evento al que dicho sea de paso faltaste, porque sí te invitamos, ayer hicimos un análisis de estos temas y yo mencionaba algo que también es importante. Si bien es verdad, este tipo de medidas son necesarias, no son suficientes. Hay que ir más allá. Por ejemplo, otra propuesta que hemos presentado y que esperamos también pueda ser recogida es que desde el Ejecutivo y desde los gobiernos autónomos descentralizados y los órganos autónomos se pueda hacer una suspensión total a todos los procedimientos de Coactiva durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Esto le va a permitir a las personas dos cosas. Primero, un alivio temporal de que no te estén presionando con una coactiva que es como una espada en la cabeza. Y dos, levantar las medidas cautelares que se han dispuesto y que asfixian a mucha gente. En ese sentido, qué importante sería, por ejemplo, que tú puedas retirar los fondos que tienes retenidos en tu cuenta para, por ejemplo, pagar el rol de pagos ahora del mes de octubre, que hay mucha gente que no va a poder cobrar. Entonces, la propuesta es clara, que todos los procesos de Coactiva se suspendan. Y en ese sentido ya hay antecedentes. Se hizo esto en la época de la pandemia. O sea, ya hay precedente. Ya hay un precedente, ya se lo hizo antes y se lo puede volver a hacer. Es totalmente legal. Pero además es importante levantar las medidas cautelares de forma temporal, porque la gente no está produciendo. Mira, me reuní la semana pasada con un grupo de agricultores de la provincia de Manabí. Ellos me decían desesperados, necesitamos medidas urgentes. Por eso, la propuesta es clara. Debe levantarse la Coactiva al menos por 4 meses, noviembre, diciembre, enero y febrero, en todos los procesos de Coactiva a nivel nacional para darle un alivio a la gente. En ese sentido, por ejemplo, estarían involucradas instituciones como la banca pública, Banecuador, CFN, instituciones del Estado, SRI, SENAE, gobiernos autónomos descentralizados, es decir, todos los organismos, empresas públicas, instituciones públicas, banca pública que tengan iniciados procesos de Coactiva en contra de los clientes deberían suspenderlos por lo menos por 4 meses para darle un alivio temporal a la gente y que así se pueda reactivar la economía. Suena bonito, abogado, pero ¿y qué tal si este desistimiento de las coactivas, al menos por un tiempo, resultan o redundan en perjuicio económico para las entidades públicas? Varias cosas al respecto. Primero, hay muchos de los procedimientos de Coactiva que son ya deudas incobrables. ¿Por qué? Porque son deudas que los procesos de Coactiva se iniciaron después de 5 años o habiéndose iniciado a tiempo no fueron notificados correctamente. Entonces,
fácilmente, si el Estado no hace nada al respecto, una persona muy bien podría incluso pedir la prescripción y la eliminación de esa deuda. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo más importante es que el Estado, si bien es verdad, tiene derecho a cobrar sus acreencias, también es cierto que el ciudadano hoy está viviendo una situación extraordinaria. No es que la gente no quiere, no puede pagar. Y por lo tanto, desde la banca privada, en buena hora, pero también desde la banca pública y desde las instituciones del Estado, se deben generar alternativas como estas que le permitan a los ciudadanos tener un respiro temporal. Imagínate una persona que en este momento tiene $500 en sus cuentas retenidos y justamente $500 es el sueldo que le tiene que pagar a una persona de su equipo de trabajo. Entonces, ese dinero muy bien lo puede utilizar para eso o para invertir en más productos para poder vender. Oye, hay gente que, tú sabes cómo somos, sobre todo aquí los guayaquileños, muy recursivos. No hay luz, muy bien, vamos a vender focos eléctricos, pero tú necesitas un capital inicial para luego esos focos eléctricos, focos recargables los puedas vender. Ahora mismo está todo este tema de las plantas eléctricas y tal, pero para eso necesitas un capital, porque, por ejemplo, si se te va la luz de 12 del día a 4 de la tarde y tu negocio es un negocio de restaurante que vende almuerzos a 3,50, ¿cómo vas a vender los benditos almuerzos si no tienes luz? ¿Cómo cocinas? ¿Cómo preparas? ¿Cómo repartes? ¿Cómo distribuyes? ¿Cómo atiendes a la clientela? ¿Cómo en una ciudad como Guayaquil tienes un restaurante sin un aire acondicionado para darle comodidad a los comensales? Entonces, realmente este tipo de medidas tienen un impacto directo en la economía y mucha gente se ve obligada a realizar inversiones extraordinarias, como es justamente el tema de las plantas eléctricas. Bueno, nos queda claro el asunto. ¿Por qué para la empresa privada es más fácil y para el Estado no? Bueno, debería haber igual la misma empatía. Sin embargo, debo también mencionar algo, y es que recordemos una cosa: si la gente en el mes de octubre no pagaba sus deudas y el nivel de morosidad subía de forma importante, esto se traduce en un factor de riesgo para la banca privada que se va a ver obligada a incrementar la provisión de reservas. Entonces, ¿qué significa esto? Que no se trata únicamente de un beneficio para la gente, se trata también de un beneficio para la banca. ¿Por qué? Porque al declarar que esas deudas no están en mora y que los van a esperar por 90 días, esa deuda, al no ser declarada en mora, no tiene que implicar una reserva o una provisión por parte de la banca privada porque el riesgo aumenta. Entonces, al final del día es una medida que también resulta conveniente para la banca privada. ¿Dónde hay más deudores? ¿En la banca privada o en la banca pública? Yo me atrevería a decir que hay más deudores, aunque te parezca tonta mi respuesta, ni en lo uno ni en lo otro, en el mercado informal, en el chulco. Ajá. El problema es que no lo sabemos, no Claro, hay cifras no hay cómo exactas. contabilizarlo. Exacto. Hay estudios, se han hecho estudios que hablan del tema y, por ejemplo, hay una cifra que a mí me genera mucha preocupación y es que el 57% de las personas que acuden al chulquero, el 57% son mujeres cabeza de hogar, madres solteras, por ejemplo. Pero no existe, obviamente, forma de determinar exactamente cuántos millones de personas hoy están en el chulco. Lo que sí está claro es que, según cifras oficiales, solo 2 de cada 10 personas en el Ecuador tienen acceso al crédito formal, es decir, banca privada, banca pública y cooperativas. El resto, más del 80%, 8 de cada 10 personas, estamos expuestas al chulco. Los que no tenemos crédito en la banca privada porque no nos prestan, nos toca ir al chulquero, lamentablemente, aunque yo siempre sugiero no hacerlo. Ese tema es peligroso, siempre termina mal, no existe regulación alguna, las tasas de interés son altísimas. Imagínate, nos vivimos quejando de las tasas de interés de los bancos, pero el banco te cobra 15% anual, en cambio el chulquero te cobra el 10% diario y esto se traduce en más de 1000% al año. Entonces, este tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta antes de llegar a cometer el error de meterse con un chulquero. Pero sí, el endeudamiento en el Ecuador tiene, digamos, esta doble dimensión, el endeudamiento formal, pero también hay mucho de un endeudamiento irregular. Bueno, nos queda claro el asunto. Ahora, ¿qué otra alternativa hay? ¿Qué otra
solución podría darse en el espectro del análisis? Excelente pregunta, porque me permite también poner en el tapete otra propuesta, que ojo, no es nueva. Hay mucha gente que dirá, bueno, el abogado está hablando de esto por los cortes eléctricos. Lo de la suspensión de coactiva sí, es algo que empezamos a decirlo ahora. Lo de los 90 días es algo que hemos empezado a decirlo hace un par de semanas. Pero hace más de un año y medio, ya van 2 años de defensa de deudores en el Ecuador, nosotros hemos venido diciendo, se debe incorporar de forma definitiva al ordenamiento jurídico ecuatoriano un mecanismo de acuerdos preconcursales como el que había previsto la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Lo voy a decir de manera más sencilla. Cuando hubo la pandemia por COVID-19 se creó una ley que era la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Esta ley había creado una figura legal que se llamaban acuerdos preconcursales. Dicho de otra manera, usted se sentaba en una mesa de negociación con todos sus acreedores. Es decir, yo le debo a Luis Antonio, le debo al Banco Turquesa y también le debo a Ban Ecuador y al BIES, ¿ya? Entonces los 4 se sentaban en la misma mesa y yo les decía, ok, señores, esta es mi realidad económica, esta es mi capacidad de pago y la forma en que les puedo pagar es esta. Este mecanismo había previsto la posibilidad de condonación total o parcial de intereses e incluso la condonación parcial del capital. Entonces, Luis Antonio, yo tengo una deuda de $15,000 contigo, de los cuales 10,000 es capital, 5,000 son intereses. Entonces, estos $15,000 te los voy a pagar de la siguiente manera: condonación del 100% de intereses y condonación del 20% del capital. Es decir, fijamos la deuda en $8,000 y te lo voy a pagar en por ejemplo, 16 cuotas de $500. Ese tipo de acuerdos que existían en la ley hoy ya no existen porque estuvieron vigentes solo hasta el 2023, junio del 2023. Entonces, ese mecanismo que le permita al acreedor y al deudor sentarse a negociar en la misma mesa con la posibilidad de condonación parcial o total de intereses, parcial del capital, debe volver al ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Cómo se lo hace? Sencillo. Con la iniciativa del Ejecutivo, el presidente de la República puede enviar un proyecto de ley económico urgente a la Asamblea Nacional para incorporar este mecanismo al ordenamiento jurídico ecuatoriano y además se lo puede hacer un tiempo récord, siendo un proyecto de ley económico urgente con la voluntad que espero tenga la Asamblea Nacional también al respecto. Yo reconozco, Luis Antonio, desde el Ejecutivo se han hecho algunos esfuerzos por tratar de dar alivio a los deudores, pero creo que hay que ir más allá y hay que hacer reformas profundas, algunas de corto plazo como la que he mencionado, y ya más adelante tendremos tiempo para hablar de las que son a largo y mediano plazo. Pero lo urgente es brindar hoy un alivio a las personas. ¿Por qué, Luis Antonio? Si tú no tienes un diálogo abierto y directo con el acreedor, al final del día ni el acreedor cobra ni el deudor paga, porque lamentablemente hoy vivimos una realidad, Luis Antonio, en que te dicen, Luis Antonio, tú me debes tanto, muy bien, me vas a pagar cuotas mensuales de $600. Señor, pero si yo gano $400 mensuales, ¿cómo le pago 600? No me importa, me pagas. Entonces resulta que al primer mes, al segundo mes puedes estar cumpliendo, pero al tercer mes te vas a caer en la cuota y no vas a poder pagar. Claro. Entonces es importante llegar a acuerdos que reconozcan, primero, que existe voluntad por parte del deudor de pagar, pero su capacidad de pago se ha visto mermada. 2, que esa capacidad de pago sea correcta y objetivamente analizada. Y 3, que los acuerdos sean realmente sostenibles en el tiempo, porque ni al acreedor ni al deudor les conviene que un acuerdo se caiga en el camino porque usted ya no pudo pagar la cuota, pero tampoco me pueden imponer una cuota que yo no voy a poder pagar. Por eso es indispensable que el Estado se creen mecanismos claros, precisos, como el del acuerdo preconcursal, que podría reincorporarse mejorado al ordenamiento jurídico ecuatoriano, y desde estos micrófonos hago un llamado al presidente de la República para que así lo haga. Ese tipo de medidas realmente son un alivio para la gente. Abogado, dicen una pregunta: ¿qué hay de cierto que las deudas declaradas incobrables los bancos las dan de baja en sus libros de contabilidad como pérdida y bajan su pago de impuesto a la renta, pero igual ellos venden esas carteras ya liquidadas? Es correcto. Cuando pasa cierta cantidad de tiempo, conforme pasa el tiempo, las deudas son castigadas en porcentajes. Entonces, me invento, si la deuda era de 10,000, ya luego esa deuda tiene un valor financiero de 8,000, de 7,000, hasta que ya llega un momento en que no vale nada. En ese sentido, muchas instituciones bancarias lo que hacen es vender esa cartera
financia a un menor precio a un estudio jurídico o a una empresa de cobranzas. Por ejemplo, digamos que la deuda era de 10.000 y la vendieron a un estudio jurídico o a una empresa de cobranzas por 3.000. Entonces, por eso tú ves que muchas empresas te llaman y te dicen: Luis Antonio, paga la deuda con el 50%. Pero no es que lo hacen porque son monjitas de la caridad, lo hacen porque igual están ganando. Porque si esa deuda la compraste al 30% y la vendes al 50%, igual hay 20 puntos porcentuales de ganancia. Entonces, si yo tenía esta deuda de 10.000 que la compré en 3.000 y tú me la pagas por 5.000, si bien es verdad, es un beneficio para el deudor porque ya no paga los 10.000, pero también es un beneficio para la empresa de cobranzas, que obviamente va a tener un beneficio de 2.000. Perfecto, nos quedó perfectamente claro. Son exactamente las 9:21 de la mañana. 9:21 de la mañana. Vamos en este momento a poner nuestro segmento internacional. Abogado, yo le agradezco bastante por estas luces. Ya deja muchos tranquilos a muchas personas. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y ojalá estas propuestas, así como la de los 90 días ha sido escuchada, también la de la suspensión de coactivas y la de reincorporar los acuerdos preconcursales puedan ser escuchadas por las autoridades pertinentes. Gracias por la oportunidad, un abrazo y por supuesto no se olviden, toda deuda tiene solución. Llámenos al 1-800-DEUDAS o escríbanos a través de las redes sociales @defensadeudores.se. Muy bien, nos vamos a una pausa, ¿verdad? O dejamos nuestro segmento. Ya tenemos a nuestra querida Liz Valareso ya en línea. Saludos a Liz, que no le he visto tiempo. Ahí está, ahí la vemos. Liz, querida. Acá estoy. Un abrazo para mi querido César, que bueno, siempre oportuno que él nos acompañe para hablar de ese tema de las deudas, diciéndonos que todas las deudas tienen solución. Como usted ya lo sabe, por eso hemos creado la de que, diría, la mayoría de ecuatorianos, por no decir todos, tenemos alguna deuda y es bueno siempre conocer nuestros derechos y qué podemos hacer, sobre todo teniendo la tranquilidad de que todas las deudas tienen solución. Son ya las 9:23 de la mañana, tenemos más